nos movemos de aquí a Estados Unidos, otros se mueven a Canadá, uno se va para Colombia, otro se va para Venezuela, y de esos países también están llegando gente para acá. Y hay una movilización constante de la gente hoy en día. Y la mayoría de esta movilización se está haciendo sin contar con la voluntad de Dios. La mayoría, créalo. La mayoría, la gente no sabe esperar en Dios para moverse. No sabemos esperar en Dios para movernos. No buscamos la dirección de Dios en nada de las cosas que nosotros emprendemos, porque es mi voluntad y yo lo voy a hacer. Y parte de nuestra voluntad debe ser la perseverancia. Parte de lo que nosotros hacemos o todo debe ser perseverando en el Señor. Mire una cosa. Queremos hablar hoy en día de esto por esta razón. En la vida del cristiano, que somos nosotros los que estamos acá, hemos comenzado este camino. Estamos en esta vida, una vida como cantábamos y adorábamos a Dios. Óigame, llena de bendiciones. ¿Usted quiere una bendición más grande que tener la salvación? Pero eso cuesta un precio muy alto, ¿verdad? Usted es salvo, yo soy salvo. Y acabamos de leer ahí, ¿qué cosa? Que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Podemos nosotros decir que somos salvos ahorita? No. ¿Podemos no? ¿Quién fue que dijo que no? Hay que esperar el fin. No, señor, usted está equivocado, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. El que el Señor Jesús haya dicho eso ahí, no significa que ahorita no somos salvos. Entonces yo me voy a salir de esto, voy a cerrar mi Biblia y me voy a ir, si yo ahorita no soy salvo. No, vamos a perseverar hasta el fin. Vamos a luchar por perseverar, pero desde ya somos salvos. Porque si hay duda en nosotros de nuestra salvación, entonces ¿a quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién? Yo creí en Él, vine a los pies del Padre a través del Hijo, y el Hijo me dio salvación por eso instantáneamente. Ahora bien, y ahí viene el problema de si se pierde o no se pierde la salvación. Y el hermano Dani enseñó sobre eso, ya yo enseñé sobre eso. ¿Se puede perder la salvación? No, la de Dios. ¿Ah? De parte de Dios, no, porque... De parte de Dios no, porque Él todo lo conoce. Amén. Él todo lo sabe. Usted ve un hermano ahorita que se sale, que se descarría, que se enfría, y ya usted y yo estamos pensando, ese hermano está perdido. No. Pero para Dios no. Porque Dios sabe si está o no perdido. Dios sabe si es salvo o no es salvo. Dios sabe si va a ser salvo para la eternidad o no. Pero nosotros estamos juzgando y diciendo, ese hermano está mal, ese hermano está mal. Hermano, miren, somos salvos desde el primer momento que venimos a los pies del Señor. Ahora bien, hay una manera de cómo se pierde la salvación. ¿Cuál es? Una sola, y es apostatando de la fe. Es la única. Y podemos decir, esa persona nunca aceptó a Cristo. Esa persona realmente nunca entregó su corazón a Dios. Pero ya eso es otro tema. Pero era necesario hablar porque Javier dijo que no. Y es sí. Entonces, mire, es tan importante la perseverancia. Se ha dicho que para comenzar un camino, una obra, es muy difícil, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que lo más difícil es mantener lo que hemos alcanzado. Usted está mirando, Javier, lo que hemos alcanzado. Ya Dios nos salvó, nos dio su Hijo, murió en la cruz, nos dio la salvación. Ahora, debemos de mantenernos en esa salvación, perseverando en esa salvación, perseverando, creciendo en ella completamente, porque es difícil
Y le voy a poner el ejemplo. Un boxeador viene, se está preparando y mientras se prepara para llegar al campeonato, no tiene tanto contrincante, sino lo que ellos eligen para prepararse para pelear. Pero cuando él viene y gana la corona, ¿qué le pasa a ese boxeador? Ya cambia completamente el papel. Ya todo el mundo quiere pelear con él para quitarle la corona, para quitarle el título. Así es la vida del cristiano también. Venimos a los pies del Señor y comienzan los problemas, comienzan las pruebas, y muchas veces nosotros creemos que son ataques del enemigo y son consecuencias de nuestro propio pecado, que arrastramos las consecuencias. Entonces, es más difícil mantenerse. Dice, el predicador dice, este es Salomón en Eclesiastés 7:5, que mejor es el fin del negocio que su principio. Dice ahí en Eclesiastés 7:5. La razón por la que digo esto, Salomón, es porque el lapso del principio y del fin se encuentra algo que se llama perseverancia. Comencé con mucha fiebre y mucho empuje el negocio. ¿Y qué pasa después? Me cansé, comienza a bajar, bajo la guardia, y en ese lapso, como está diciendo acá, en ese lapso, existe, en ese camino, existe algo que se llama perseverancia. Oiga bien, entonces, sin ella, aunque el negocio comenzó bien, oiga, no tendrá un buen final. Deduzcamos pues qué es perseverancia. Comenzamos bien, terminamos mal. ¿Ha visto usted una persona que ha comenzado mal y ha terminado bien? ¿Cuántos lo han visto? Usted lo ha visto, yo también lo he visto. Todos empezamos mal. Yo se lo iba a decir ahorita mismo. Todos comenzamos mal, pero estamos en este camino. Ahora, según el diccionario secular, perseverancia es mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, llevar a cabo lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo en lo que hemos comenzado. Secularmente, ahora vamos al diccionario bíblico. Perseverancia viene del griego proskaterteresis, que significa constancia. Usted ve cómo le explicó al otro, no habla de constancia, aunque más o menos determina que es constancia. Persistencia, y dice proscartereo, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Eso es perseverancia. Comenzamos mal y podemos llegar bien. Comenzamos bien y no terminamos la carrera, porque no hay perseverancia. La palabra griega proscartereo se encuentra en Marcos 3:9. Se refiere al esquife o la barca pequeña que Jesús les dijo a sus discípulos que le prepararan para alejarse de la multitud. ¿Debe que es bueno alejarse de la multitud? Jesús se alejó de la multitud varias veces en la palabra de Dios. Ahí lo enseña. Dice, la barca estaba agarrada bien de la estaca a la orilla del mar, y aunque viniera fuertes olas, ella se mantendría firme. Y en Hechos 17, donde se refiere a la Biblia, que Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso que constantemente le servían. Eso está en Biblia de las Américas. Eso es para darnos un ejemplo de dónde se encuentra en la palabra de Dios esta palabra griega. Y ese es el ejemplo de esos versículos. Entonces, ¿en cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en nuestra vida cotidiana? Vamos a ver. Oración. ¿En qué? Oración. Oración. ¿Qué más? Lectura de la palabra de Dios. Lectura de la palabra. ¿Qué más? El amor. En amor. ¿Qué más?
No vamos a hablar muy largo de esto. En fe, En fe, dice Javier. tener paciencia. Vamos a comenzar con la La primera. constancia, pues, la perseverancia. Vamos a comenzar con la primera. Aplicar la palabra a la vida diaria. Aplicar la palabra, dice Estrella, a la vida diaria. Obedecer es una de las cosas más importantes. Obedecer. Usted está mirando todas las que ya hemos logrado mencionar. Ahora vamos a mencionar una. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Vamos a mencionar una que nadie ha mencionado. Es mantenerse en la gracia. Ninguno mencionó esa. Pero si yo hubiera agregado toda esa que ustedes dijeron a esto, todavía mañana a esta hora estamos aquí. Entonces, vamos en Hechos 13, verso 43. Dice, la gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo, es la misericordia o el favor de habernos perdonado nuestros pecados. Vamos a leer Hechos 13:43. 13:43. Ajá. La gracia, el perdón Amén. de nuestros pecados. Léalo, hermana. Hechos 13:43. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. ¿Usted oyó? A que se mantuvieran en qué? En la gracia de En la Dios. gracia de Dios. Vamos a leer Gálatas 1:15. Es importante alcanzar primero la gracia de Dios. Vamos a hacernos cuenta que la gracia de Dios es el título deseado por aquel boxeador que todavía no es el campeón. Gálatas 1:5. 1:5, perdón. Amén. 1:15. Ah, 1:15, ¿sí yo digo? ¿Tú lo tienes? Dice, Amén. Amén. Léalo, mi hermano. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. ¿Usted oye por qué lo llamó? su gracia. Desde el vientre, ¿Por qué lo llamó el Señor a usted? por Su su gracia. gracia. Pues por su gracia, hermanos. Y si Dios nos llamó por su gracia, eso indica que tenemos que perseverar en su gracia. Perseverar en su gracia. Y mucha gente trata de perseverar en la gracia, pero realmente muchos no sabemos perseverar en la gracia. Entonces nos toca a nosotros enseñarles qué es perseverar en la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor merecido. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros nos creemos tan merecidos? Por eso le digo que no sabemos perseverar en la gracia. Si esto es un don de Dios, si esto es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿por qué muchos de nosotros nos creemos superiores al hermano que se sienta o a la hermana que se sienta a nuestro lado? ¿Por qué la vemos como si fuera inferior? No entendemos lo que es perseverar en la gracia, hermanos. Porque el mismo Jesús dijo que para ser el mayor, primero teníamos que ser el menor. Y dijo que el último iba a ser el primero. Y el primero iba a ser el último. Entonces, no importa los años que usted y yo tengamos en el Evangelio, eso no cuenta nada, créalo. Para Dios eso no representa nada y no debe representar nada para nosotros. ¿Por qué? Porque puede venir una persona ahorita mismo que acaba de llegar y comenzar Dios a usarlo más que a usted y a mí. Está ocurriendo. Exacto. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a perseverar en la gracia. Oiga cómo se llama: gracia. Ni usted se lo merece, ni yo me lo merezco. Aprendamos a ser humildes, perseverando en la gracia.
Amén. Aquel que, óigame bien, aquel que dio la gracia, que es el Padre, la dio por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo ha sido el ser humano más humilde que ha pisado esta tierra. Él es nuestro ejemplo. A Él es que tenemos que seguir. Él perseveró en la gracia. Él era la gracia. Y por eso vemos la iglesia primitiva, como el hermano estaba hablando, de la iglesia aquella que en catacumbas, ustedes han visto la figurita del pececito. Usted sabe de dónde sale eso, ¿verdad? Era para identificarse los cristianos. Uno hacía la mitad del pececito y el otro lo tenía que terminar en la arena o donde quiera que estuvieran. Esa era la manera como se invitaban ellos, no podían ni hablar. Y nosotros estamos en una gracia tan enorme en este país que podemos hablar a los cuatro vientos todavía el Evangelio de Jesucristo. Pues aprendamos a vivir en la gracia, siendo humildes como Cristo fue y sigue siendo humilde. Con todo y que está sentado a la diestra del Padre, Él sigue siendo nuestro ejemplo de humildad. Con todo y que está sentado a la diestra. ¿Qué está haciendo Él a la diestra del Padre? ¿Cómo? Él es nuestro abogado. Exacto. ¿Cómo intercede Él por nosotros? ¿Con arrogancia? No. Creyéndose que porque Él es Jesús y Él tiene toda la potestad del mundo de creerse lo que Él quiera. Y sin embargo, sigue siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo de una manera humilde. Aprendamos a perseverar en la gracia de Dios. Porque por gracia, ¿me puedo yo gloriar de algo? ¿Usted se puede gloriar de algo? No, jamás. Y yo no me voy a atrever lo que dijo el apóstol a decir a lo que dijo el apóstol Pablo, que él se gloriaba de los hijos que él tenía en la fe. Yo ni eso me atrevo a decir, ni eso, ni eso me atrevo. Pero estamos aprendiendo a perseverar en la gracia. Hoy aprendiendo. Dice que la gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. Es la misericordia o el favor de habernos perdonado nuestros pecados. Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia. Se debe a la gracia. Por eso es importante alcanzar siempre la gracia de Dios. Es decir, el perdón de Dios. El favor de Dios, porque esto es un favor. Él pagó el precio enorme en la cruz y nosotros debemos de aprender a perseverar en esa gracia, mantenernos, oiga bien, en ella, y esto lo logramos reconociendo y adhiriéndonos firmemente en obediencia. Alguno de ustedes dijo obediencia, ¿verdad? Que perseverar en la obediencia, el hermano dijo en el amor, Javier no me recuerdo qué fue lo que dijo, mi hermano Estrella, todos dijimos algo, oigan, todos, adhiriéndonos firmemente en obediencia y en dependencia, no creyéndonos los autosuficientes, no creyéndonos lo que somos la última Coca-Cola del desierto, porque yo tengo tanto conocimiento y ese conocimiento no viene del cielo. Entonces me tengo yo que gloriar de eso o creerme que soy superior a alguien o el hermano cualquiera de ustedes. No, hermanos, y eso sucede en referencia a los que están en el mundo que no conocen a Dios. ¿Usted sabe por qué la mayoría de los judíos no han venido a los pies de Cristo? ¿A quién le dejó Dios esa función? A la iglesia. ¿Y usted sabe por qué la iglesia ha fracasado en traer a los judíos a los pies de Cristo?
porque la iglesia se cree superior a ellos. Y no es así, porque no hay ningún ser superior. La iglesia fue fundada por Dios y Dios le dio el ministerio que le correspondía a Israel, porque Israel falló, y se la dio a la iglesia para provocar a celos al pueblo de Israel. Provocar a celos está en la palabra de Dios. Y nosotros no nos hemos provocado a celos, sino a ira en contra de la iglesia de Jesucristo. Óigalo bien, ira tienen ellos en contra nuestra. Ira en vez de celos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido aprender a perseverar en la gracia. ¿Cómo es posible que nos creamos superiores a alguien? No somos ni superiores a los judíos o israelitas, no somos superiores a ningún panameño, no somos superiores a los musulmanes, no somos superiores a nadie. Dios nos creó a todos por igual y dio a su Hijo en la cruz por todos. No hay diferencia. Él lo dice, ya no hay ni judío ni griego. Entonces, pero sin embargo, todavía hay un montón de predicadores predicando y enseñando que nosotros somos superiores, que nosotros somos el Israel espiritual, y ese es un error. Eso no es cierto. Nosotros no somos el Israel espiritual, nosotros somos la iglesia de Dios. Ese es el nombre que está en la Biblia, no el Israel espiritual. No lo es, no lo somos. Entonces, vamos a aprender a permanecer en la gracia y perseverar en ella. En la gracia. Miren, en obediencia y dependencia en todas las áreas de nuestra vida, dice a Jesucristo. Juan 15, verso 5. Vamos a leerlo, por favor. Y esta no es una enseñanza muy larga, esta es una enseñanza corta. Juan 15:5. Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí. Juan 15:5. ¿Sí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ustedes están oyendo. Amén. Estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que sin Él Nada podemos hacer. nada podemos hacer. Sin Él no somos nadie. En realidad, bueno, yo siento que el conocimiento literal es para compartirlo, porque no es nuestro, es de Dios. Exacto. Y Dios lo dio para el uso de la humanidad. Ahora, el caso es este, yo creo que la mayoría de las iglesias, de los concilios, van a entrar en mucha culpa porque hay personas que se sienten rechazadas solamente por nosotros hacernos superior a ellos. Se les dijo que yo pertenecía y nosotros éramos lo más. Es más, sobre todas las iglesias éramos los que predicábamos la verdad. Exacto. Ahora, nunca estuve de acuerdo con eso y uno va buscando y mira dónde estamos, gracias al Señor, estudiando la palabra como debe ser. Y entonces hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros estudiamos la palabra al momento de aplicarla. Yo le decía a mi esposa que a la mayoría de las personas uno no tiene que decirle, eso me lo dijo un amigo también, tú no tienes que decirle a la gente que tú eres cristiano. Simplemente tienen que ver en ti que eres cristiano. Ahí está la cosa. Y en ocasiones, mire que a mí me ha tocado porque yo hago muchos relajos normales y ya. Entonces me dicen, oye, ¿de verdad tú eres cristiano? Y yo digo, claro que sí. Entonces, ya, sí es verdad, porque tú no andas ni en esto ni en aquello, pero a veces parece que no. Entonces ahí uno tiene que estar vigilando. Y hay que ser muy cuidadoso. Es que precisamente eso es lo que está sucediendo hoy en día. Ya la gente se ha cansado de que usted le diga que usted es cristiano. Y el último maestro que yo tuve me enseñó muy claro eso. Que el ser cristiano es como un traje que usted se pone y se quita. Tenga cuidado enfrente de quien usted se lo quita.
¿Entiendes? Dios nos ha llevado por diferentes rutas y caminos para irnos puliendo, enseñándonos. El apóstol más grande que menciona la Biblia y nos enseña la Biblia se llama Pablo. Rak Shaul ben Gamaliel, su nombre en hebreo. Y ustedes tienen un apóstol más humilde que ese. Cuando Pablo comenzó a escribir, él dijo, Pablo llamado a ser apóstol. Él pudo haber dicho, Pablo apóstol, y no lo hizo. Pablo dijo, Pablo llamado a ser apóstol. Y ya luego lo vemos en su tercera epístola hablar, Pablo apóstol de Jesucristo. En su tercera epístola, oiga bien, eso se llama ser humilde. Y eso que estaba comentando Javier es una realidad. Nos creemos nosotros. Es más, una vez yo tuve una controversia con una persona por eso. Una persona amiga mía. Porque nos creemos superiores a las personas que no tienen a Cristo. Y se nos olvida que Cristo murió por ellos también. Igual que por nosotros. Lo mismo. El sacrificio fue por todo el mundo. O si no, vamos a ver lo que dice Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga bien, al mundo, allí no dice la iglesia evangélica, dice el mundo, para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda primero, sino que tenga vida eterna. Allí no dice una raza determinada, allí no habla de una esfera social determinada, allí habla del mundo entero. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad de hacerle creer a los demás que somos superiores? Y ese es el problema que tienen, así me lo dijo, ese es el problema que tienen ustedes, los evangélicos. Sí, así me lo dijo. Óigalo. Y eso a mí me da tristeza, escuchar ese tipo de cosas. Porque lo contrario de humildad es soberbia, o sea que está en cierta ocasión fuimos soberbios. Bueno, vamos a pensar que ya hemos cambiado. Dios tiró a Satanás del cielo por soberbio. Entonces, vamos a aprender a perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, adhiriéndonos cada día más a Él, como leímos Juan 15:5, aprendiendo a adherirnos más a Él. La segunda cosa en la que tenemos que aprender a perseverar, y la mencionó un hermano, en la oración. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando lo suficiente? El Señor Jesús le llamó la atención a dos discípulos en la palabra. Él se fue, lo dejó ahí y le dijo que oraran. Y él se va y dura apenas 2 horas hablando en privacidad con su padre. Y cuando él llega, encuentra al padre todos dormidos. Padre amado, ni 2 horas podéis acompañarme a orar. Y mucha gente ha enseñado que eso es lo que un cristiano debe orar, 2 horas, porque se basan en esa. No es así, no es así. Pero la oración, hay que perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Usted tiene que estar tirado de rodillas las 24 horas del día para orar. No, hay que estar en contacto con Dios. En contacto Con Dios, o sea, pero, telepáticamente. puede ser hablando con Él. O sea, yo a veces voy en el carro y yo voy tratando, viendo mi vida. O sea, Señor, ayúdame en esto. ¿Qué pasa Eso está aquí? muy bien. Examíname, dime que está mal, que está bien. O sea, Quítame todo lo que no es de tu agrado. exacto. Y uno va en ese tema, por ejemplo, en el carro yo lo hago.
Quítame todo aquello que no te agrada, Señor, que estorba mi caminar. Quítalo, Señor. Mire, la oración, ¿sabe lo que es para el cristiano? Debe ser el oxígeno que respiran todos los seres humanos. El oxígeno de la vida. El oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente es la oración. Que cuando falta, el cristiano comienza a morir. Se nota. Pero hay gente tan boba, incluyendo un montón de líderes grandes, que se llevan de lo que la gente dice. No, hermano, yo no duermo orando. Yo no duermo, hermano, orando. Yo vivo orando. Y entonces, hay una manera bien fácil de comprobar eso. ¿Cuál es la manera más fácil de comprobar si una persona vive orando y no duerme? ¿Cuál es? Si vive orando y no duerme. Ajá, no duerme. Eso lo viví yo en San Miguelito. En una semana muere. No, que duerme lo que se sienta de día. Ya lo entendí. Había un pastor que trabajaba donde yo trabajaba, en San Miguelito. Y la historia de él era que él se pasaba todas las noches orando. Pero en los cultos, en cada alabanza y en cada predicación, el hombre estaba roncando. Roncando. ¿Ven? Pero solamente roncaba en los cultos. Cuando se iba a trabajar a la albañilería, no roncaba. Entonces lo que lo ponía era roncar. No era que se pasaba la noche orando, sino la pala y la mezcla y el cemento que cargaba, porque era ayudante de la albañilería. Y todo el mundo se lo creía. Y dije, no, hermano, eso no es cierto. Vamos a ver la vida de la persona. Vamos a ver qué fruto está dando. Como un falso profeta que ella y yo conocemos, que ayunaba. Óigame eso, no había nadie que ayunara más que él. Si usted vive en ayuno y en oración, óigame, se va a reflejar Cristo a través de usted. Usted no va a ser una persona violenta, usted no va a ser una persona que ataque a nadie, y usted tampoco se va a creer superior a nadie. Pero este hermano, y lo bonito del caso es que era la mano derecha del presidente. Y cuando un día ahí estamos desayunando, el hombre, él me dijo, esa es mi mano derecha. Digo, pues entonces usted está manco. Usted está manco. Usted no tiene mano derecha. Y el hombre se puso bien bravo conmigo. Y hasta se fue del desayuno. Y ahí mismo comencé a llamar a la línea aérea con la que yo viajaba, porque ya yo me iba. Y la mujer viene y lo llama. Mira que el pastor Daniel se va porque tú actuaste muy mal. Vuelva para acá. Y llegó. Y digo, hermano, el tiempo es nuestro mejor enemigo o nuestro peor enemigo. Lo vamos a ver. Yo le estoy diciendo a usted que usted está manco, créalo. Yo no estoy hablando por hablar. Y después el hombre lo quería quitar de ser presidente. Y se dio cuenta entonces que la verdad que estaba manco. Digo, tiene que buscarse otra mano derecha. Entonces, eso es lo que sucede cuando usted dice, si usted va a ayunar, hermano, usted no tiene que decírselo a nadie. Si usted está orando 4 o 5 horas al día, por favor, no se lo diga a nadie. Porque ¿qué es lo que dice el mismo Jesucristo sobre eso? ¿Qué fue lo que él enseñó? No le digas a tu... ¿Cómo? A ver, oremos secreto para que tu Padre No que te ve en oye secreto con la máscara. te recompense en público. ¿Cómo? Que oráramos en los secretos y buscáramos a Dios en los secretos, porque Dios es el Dios de los secretos, y lo que en secreto nosotros hacemos con Él no lo hace en público, Entonces, en el tiempo que... ¿por qué yo tengo que decir que me voy a meter 21 días en ayuno? A mí eso no me gusta.
Desde que yo veo a una persona haciendo eso, y yo la considero hipócrita. Porque eso nadie tiene que saberlo. La palabra da instrucciones muy claras sobre eso. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente. Cuando falta, se empieza uno a morir. Porque sin comunicación, una relación se muere. Amén. ¿Usted ve por qué hay que orar? Porque es la conversación entre usted y Dios. Si Paola y el hermano Dani no conversan, si no tienen diálogo, si él no le escucha a ella y ella no lo escucha a él, esa relación paulatinamente se va a morir. O cualquiera de nosotros que haga con su pareja lo mismo. Es necesario que haya el diálogo entre usted y Dios, porque es la manera como usted se comunica con Dios. Amén. Es la manera como Dios se comunica con usted. ¿Entiende? Amén. Esa es la manera, dice. En el aposento alto los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia fueron llenos del Espíritu Santo. Porque estaban unánimes. De hecho, hay una redundancia en la palabra. Ahí estaban, oiga, unánimemente juntos. Eso es redundancia. Mira si tiene importancia. Y estaban orando. Orando. No cherchando, ni comentando sobre la novela, ni hermano, estaban orando. Entonces, dice en Colosenses 4:2, Pablo exhorta y anima para que se persevere en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Amén. Esta es la manera para mantenernos en conexión con Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a leerlo, Colosenses 4:2. Amén. Amén. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Usted está oyendo? ¿Qué nos quiere decir ahí el apóstol? Vamos a hacer una pequeña exégesis a ese pequeñito verso. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Perseverando en ella con acción de gracias. En una palabra diciéndole, Señor, yo quiero coger un biombo y romperte el ojo derecho porque tú no me has respondido. O decirle cosas feas a Dios y echarle la culpa a Dios de todo lo que nos está sucediendo. ¿Eso es acción de gracias? No. de gracias. Es Agradecido. agradeciéndole a Dios todo lo que Él ha hecho, Amén. todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer. Amén. 3 tiempos. 3 tiempos. ¿Se da cuenta? Con acción de gracias. Pero la mayoría de nosotros lo que pedimos como gato amarrado. ¿Usted ha visto como un gato amarrado pide? Amárralo para que usted vea, si no lo sabe. Y el gato no deja de maullar. Así somos nosotros muchas veces en nuestras oraciones. No le hemos dicho al Señor, Señor, gracias por este día. No, primero nos levantamos diciendo, Señor, tú sabes. Tú sabes que yo necesito una platita. Y se nos olvida que primero hay que entrar a su presencia con acción de gracias. Amén. Wow. Adorándole, Amén. glorificándole, Amén. Señor, con acción de gracias. Así es. Entrar por sus puertas con regocijo, a sus atrios con alabanza, Amén. dice la palabra. Entonces, usted se da cuenta lo importante de esto. Y muchos decimos, Dios no me ha contestado. Tengo 20 años orando y Dios no me ha contestado. Cabeza hueca, y Él te dijo que no. Si en 20 años no te ha concedido a ti lo que tú le estás pidiendo, es porque ya Él te dijo que no y tú no quisiste escucharlo. Sencillo como eso, porque Dios no tarda tanto en contestar.
Amén, yo lo creo. Así es. Él no tarda tanto en contestar. No es que Él le va a contestar inmediatamente. La mayoría de las veces lo hace. Recuérdese, es en el tiempo de Él. Y Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Amén, así es. Tampoco se adelanta. Es en el momento preciso. Y no se atrasa tampoco. No se atrasa. Porque Dios no está supeditado a ninguna agenda humana. Dios está supeditado a su agenda divina. Ahora, varón, hay que insistir en la misma petición todos los días, no creo. O hay que pedir una sola vez con fe y saber que Él va a responder. ¿Tú crees que le dan? Le digo algo. Hemos aprendido algo bien importante, mi esposa y yo. Primero, dar gracias Amén. Amén. por todo. Ser agradecido. Primero, a dar gracias. Y vemos la mano poderosa de Dios obrar, Amén. Así es. Lo he visto. dándole gracias primero a Dios. Porque cuando usted está dando gracias a Dios, usted está dando por hecho desde ya que sus peticiones, Son hechos. exacto. Gracias, Señor. Claro. Gloria a Dios. Con fe, Javier. Con fe. Lo digo por si me preguntaban, pero normalmente no le tenemos que pedir muchas cosas a Dios. Mire. Solamente no A Dios le encanta que sus hijos le pidan. Créalo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno viene al Señor. Vamos a ir a la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo le dejó a los discípulos y nos dejó a nosotros. Vamos a ver qué dice. Hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo. Reconociendo la deidad de Dios. Amén. Así es. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu Oiga, y ahí, ¡ay, Dios mío! Que una oración perfecta. Oiga bien, perfecta. Y no entra pidiendo. Como quien Ah, No entra la oración. Y no pidiendo. entra pidiendo, óigalo bien. ¿Cuándo pide? Vamos a ver, sigamos recitando. santificado sea tu nombre. Hágase Venga tu tu voluntad. Venga a voluntad. nosotros tu reino. Ajá. Hágase, ¿Y qué más? hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Y luego, Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos esa ofenden. oración está mala. No nos dejes caer en Esa oración tentación. está mala. A mí me enseñaron Líbranos es de todo reclama el tu mal. promesa. Ah, Sí, sí, sí. ahora sí estamos hablando. Y damos nuestro pan de cada día. Oiga bien, en esa oración, usted y yo no estamos pidiendo para que el pan de mañana aparezca, no, sino el de hoy, de cada día. Pero el hermano dice que le enseñaron fue acá. A reclamar las promesas. Oiga bien, mira, yo te reclamo todas las promesas que tú me hiciste. ¿Cómo así que tú le reclamas? ¿Acaso tú eres Dios? Entonces, usted está mirando cómo es el asunto de la oración. Gloria a Dios. Ese es el asunto de la oración. Venir a Él con acción de gracia como nos enseña el Padre Nuestro. Y déjenme decirle que la mayoría de las iglesias evangélicas no quieren saber del Padre Nuestro. Porque los católicos también la hacen. Qué ignorancia tan grande de Dios. Esa la dejó Jesús, nuestro Rey. Y no importa quién la haga, no importa quién, oiga bien, nosotros tenemos que hacerlo. Y si nosotros la analizamos bien, de lo que significa esa oración en realidad, es una oración muy poderosa. Y nos evita a nosotros cometer pecado. Porque en la mayoría de las oraciones nosotros somos avariciosos. Somos gente ambiciosa. Señor, yo no me conformo con este carrito que yo tengo. Mira, por favor, dame uno de $50,000. En una ocasión, varón, hicieron las promesas de fin de año. Ya no tengo Ferrari, nunca lo hay.
No ha llegado. Con California. Con Oiga bien, usted mire, hermano, usted está oyendo. Yo dije, voy a ver si es verdad que no funciona y la anoté. ¿Eh? Imagínense que ella y yo, Como incrédulo así. ella y yo teníamos un amigo en común que me dijo un día, cuando Dios me dé la bendición que yo estoy esperando, te voy a regalar un Mercedes-Benz, dime qué Ay, modelo tú santo quieres. Dios. Y yo le dije, bueno, Sammy, yo lo lamento, si tú me regalas ese Mercedes lo voy a tener que vender porque yo no voy a tener con qué mantenerlo. Sencillo como eso. Si tú me lo regalas, ok, yo lo acepto, pero lo voy a vender porque yo no voy a tener con qué mantenerlo. Cada repuesto es. Piden cosas que después no pueden. Entonces, ahora, la tercera cosa en la que tenemos que perseverar es en la palabra. En la palabra. La palabra. Y no es la palabra de Javier, ni la de Dani, ni la de Daniel Alba, ni la de Paola, ni la de hermana Rosana. Es la palabra de Dios. Perseverar en la palabra. Y mire por qué. Vamos a leer Santiago 1:25, por favor. Allí dice algo bien importante. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted oyó? Óigalo. Bienaventurado en lo que hacemos, es decir, bendecidos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Bendecidos en lo que hacemos. Esto nos recuerda lo mismo que Moisés le dijo a Josué. Josué 1:8. Todo el mundo aquí debe saberse ese verso. Josué 1:8. ¿Qué es lo que dice? Allí Moisés le está dando recomendaciones a su discípulo Josué de lo que tenía que hacer con la ley de Dios. Alguien que me lo lea, por favor. Josué 1:8. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Ajá. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted oyó? Amén. Lo que es permanecer en la palabra. Hemos dado dos ejemplos pequeñitos. Hay más grandes que eso todavía. Dos ejemplos de lo que es permanecer en la palabra. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga y oramos. Y nos mantenemos quizás en oración y hasta lloramos. Pero se nos olvida que tenemos que mantenernos en la palabra. Queremos que Satanás huya de nosotros sin someternos a Dios primero. ¿Qué es lo que dice la palabra? Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid. Y el cuidado. Ajá. Amén. Así es. Pero queremos primero que Él salga huyendo. Porque no nos queremos someter a Dios. Y ahí está nuestro problema. Somos cabeza hueca. Y no hacemos lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Hermano, y el problema de no juntar esas dos cosas que te acaba de hablar, caen en el problema que pasa hoy en día. Nosotros podemos orar, pero si no leemos la palabra, es como si le habláramos nosotros a Dios y le hablamos, y las personas hoy pretenden simplemente escuchar a Dios, que aparezca una voz de la nada, que les diga, pero su palabra está aquí, o sea, tanto como hablar como para escuchar la palabra que ya está escrita de Él, Correcto. y es la revelación de Él que nos habla a nosotros. Por eso hay tanta gente hoy en día creyendo en los pajaritos preñados. Es que esta es como la luz de nosotros, es lo que nos- Eso es lo que realmente es. Y estamos creyendo en fábulas rarísimas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios.
porque no perseveramos en ella. ¿Ustedes creen conscientemente, hago un análisis de esta situación, que la iglesia de Jesucristo estuviera en el problema que hoy en día está si todos los cristianos hubiéramos permanecido en la palabra? ¿Usted cree que estuviera en las condiciones que está? Nadie se atrevería a hablar. La cosa dice seguro que no. O más problemas. Y las sectas nacieron gracias a eso. Por eso. Si se pone a ver los mormones, ¿dónde nació? Ok, ellos oraban, pero en vez de utilizar la palabra de Dios como única fuente de Ajá. autoridad, es que un ángel me reveló. Un ángel me reveló. Lo mismo las helenas en el cual. Lo mismo. ¿Eh? Y entonces tenemos los otros que se llaman adventistas del séptimo día, que no saben ni lo que representa el séptimo día, y tienen el libro de Elena G. de White, que es el que más leen en las congregaciones, y se están dejando engañar porque Elena G. de White dijo, y dice en sus libros, que ella recibió nueva revelación de parte de Dios. Yo creo que me han enseñado, hemos aprendido, que la única revelación de parte de Dios es la palabra de Dios. En eso basó Martín Lutero la 95 tesis y la colgó en una puerta, en un lugar muy importante en aquel tiempo, en la sola palabra. Esa es la autoridad, la palabra. Pero el Elena G. de White recibió un montón de revelaciones y dicen, bueno, ellos la comparan con el apóstol Pablo. Imagínense si está mal esa secta religiosa, que ellos comparan a la profetisa Elena G. de White con el apóstol Pablo. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? ¿Dónde vamos a llegar? Mire todas las cosas que están sucediendo. El hermano creo que fue que puso el asunto de Benny Hinn, que él dice, ¿no?, que se queden ustedes los cristianos con su calle de oro pero a mí me traigan mi oro ahorita. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la palabra. Tenemos que perseverar en la palabra. La palabra es la que nos enseña, es revelada a nosotros de la misma manera que fue escrita, revelada por el Espíritu Santo. De la misma manera, pero no es una revelación nueva de por Dios. Es la palabra de Dios que Dios reveló a sus santos discípulos para que ellos nos sirvieran a nosotros ahora. ¿De qué? ¿De qué nos sirve a nosotros la palabra? Bueno, a la mayoría de la gente en el mundo no le está sirviendo para nada porque se están dejando engañar. Para condenarse, ¿no? Le sirve para condenarse. Porque la persona que cree en lo que están diciendo todos esos hombres que se llaman ser de Dios pero que son de Satanás. Imagínense que hay uno en Miami que está diciendo que fue cosa, que es pecado, es ilegal hablar de Dios en una congregación y que no haya milagros. Es ilegal. Oiga bien, como que es obligado que Dios tiene que hacer milagros en cada reunión. Esa es una salvajada. Eso se sale completamente del contexto de la Biblia. Completamente. Y ese sabemos quién es, Maldonado. ¿Cómo se llama el primer nombre del bellaco ese? Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado. Eso es un hijo de Satanás. Divorciado ya. Ella también tiene una iglesia. Entonces, ya leímos a Santiago 1:25, a Josué 1:8. Dice, una de las causas que un cristiano no prospera es porque no toman en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones y no perseveran en obediencia o en obedecerla en todo lo que nos manda. De ella depende nuestro crecimiento y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino de la perfección que Cristo trazó para nosotros. Pablo dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido, según de Timoteo 3:14. Y en Hechos vemos que la iglesia perseveraba
en la doctrina, o sea, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Oiga, de los verdaderos apóstoles de por Dios. No de este montón de payasos que se llaman apóstoles hoy en día. Porque el último apóstol que registra la palabra se llama Pablo, Saulo de Tarso. Nadie más. No hubo otro después de él. Entonces, ahí está el problema de la iglesia de hoy. Que no permanecemos en la palabra y por eso nos engañan. Y como dice Paul Washer, que la víctima no es el que enseña las falsedades. La víctima no es el pueblo que recibe las falsedades. La víctima es el que las enseña. ¿Por qué? Porque el pueblo los idolatra a ellos y los convierte a ellos en lo que ellos son. Porque si hubiera una persona que dijera, un momentito, hermano Cash Luna, eso que usted está diciendo es pura mentira. Venga ahorita mismo, muéstrenmelo bíblicamente lo que usted está diciendo. Se le reveló, hermano, una hermana. ¿Ah? Y se lo dijo, usted es un mentiroso. Usted tiró a toda esa gente. Haga conmigo porque usted es un mentiroso. Y quedó, ¡ay! Claro, porque no tienen autoridad. Se le reveló. No tienen autoridad. Y cuando eso sucede, ellos no tienen argumento para defenderse. Porque nuestro argumento es este. Exacto. La palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer lo que habíamos dicho. 2 Timoteo 3:14, por favor. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Bueno, si usted aprendió de Cash, no tiene problema. Alabado sea Dios. Pero si usted aprendió de la palabra de Dios, o de un siervo o una sierva que verdaderamente da la leche no adulterada, entonces usted va por buen camino. Así es. Y su vida prosperará. No estamos hablando de prosperidad material, porque eso se llama añadidura en la palabra. Mire que Jesús no la llamó ni bendición siquiera. Jesús la llama añadidura, pero usted y yo la llamamos bendición. Y andamos detrás de ella primero antes que del reino de los cielos. Y por eso no progresamos. Y nos mantenemos como personas neófitas sin conocimiento, dejándonos guiar por doctrinas de cualquier pata por el suelo. Óigalo bien. Porque no permanecemos en su palabra. No permanecemos en ella. En segunda de Pedro 1, 19 al 21, el mismo Pedro nos aclara eso de la importancia de la escritura cuando dice tenemos también la palabra profética más segura. O sea, da por hecho que es la más segura, que no hay otra, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Amén. Eso dijo María, que ella era. Exacto. Usted oye, como una antorcha Una antorcha encendida. Ajá. Amén. que alumbra en un lugar oscuro. Amén. Padre amado, te damos gracias. El que no tiene la palabra como base está tropezando a cada momento. Sí. Exacto. Hermano, la palabra también dice que aún los escogidos serían engañados. Por supuesto. Porque son de los que se cree todo, cualquier llegar, si entre, porque usted, me hablan de Dios, venga a agarrar doctrinas, que era lo que le decía al hermano que estamos hablando de una persona, no, tiene que saber que la doctrina de Cristo, que no me venga porque que, yo soy pero es que yo vengo a hablar de Dios. No, señor, ¿usted qué doctrina trae? Si no conozco su doctrina, yo no lo dejo entrar. Es que el mismo apóstol Pablo dijo que si alguno trae otra doctrina, él habló de otro evangelio, pero que realmente dice, no es que haya otro. No. Él lo aclara, no es que haya otro evangelio. Es decir, es que venga con esa paja para lagarse, que obviamente, por eso usted ve que todos los cristianos, la mayoría, están todos débiles. Totalmente. Están todos cayéndose. Apenas se sobrevive, hermano. Padre amado, vamos Qué dolor. a entrar en la cuarta situación en la que nosotros tenemos que perseverar. Amén. Y el hermano habló de eso, el hermano Dani. En la comunión con los hermanos. Comunión con los hermanos. Hermano, mire, para complementar lo que dijo el hermano Dan. Dígalo. Él dijo, según de Pedro 1:19,
Y dice así el 20, pero antes que nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. El 21, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. ¿Usted está oyendo? No, hermana, pero Dios me acaba de dar una revelación nueva. Sí, exacto, una revelación privada nueva. Nuevecita. Y se la voy a dar. Eso es lo que dicen los que están enseñando y predicando cosas que no tienen base en la palabra de Dios. Yo acabo de recibir, hermana, una revelación y se la voy a dar. Qué cosa tan seria. Usted se va a sacar la lotería. Para comenzar, ya la estoy poniendo a pecar. Ay, hermano, pero si yo nunca juego, pues comienza a jugar, hermana. Porque recuérdense, yo no quiero el 10%, sino el 20% de eso. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Amén. Entonces, en Hechos 2:42, vamos a leerlo. Hechos 2:42. Allí habla bien claro. Y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted oyó. Tres cosas menciona ese verso. ¿Cuáles son? La doctrina de los La comunión de los apóstoles. unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga En bien. el mundo compañerismo y el partimiento del pan. Oiga bien. De eso es que estamos hablando. Es de eso. Pero en la mayoría de la congregación hoy en día ni existen estudios bíblicos. Porque no les conviene a los líderes que las ovejas que ellos manejan realmente sean ovejas. Que la palabra, el Señor Jesucristo lo dijo claro. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No coge la máquina y le saca la lana. Cuida la lana de la oveja. Dice que sus ovejas oyen su voz Amén. y me conocen. Pero estas ovejas son las que se mantienen en estas condiciones. Se da cuenta, perseverando en estas cosas para que no nos dejemos engañar. La hermana dijo que hasta los escogidos pudieran ser engañados. Entonces, si ya leemos esta cosa, dice, es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitarios, sino para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad. Comunidad. Porque todos nos necesitamos en todos los momentos en los cuales pasa nuestra vida, sea de alegría, de tristeza, desánimo o enfermedad. La Biblia dice que todo lo que sembramos es lo que cosechamos. En todo momento sembremos una semilla de amor en cada corazón que encontremos y siempre cosecharemos amor y comprensión. Qué hermoso es vivir en armonía. Y eso lo leemos en un salmo muy famoso, Salmo 33:1. ¿Qué dice? Leámoslo. Leámoslo. Salmo 30. 133:1. Mirad cuán bueno. Ajá. Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? Mira cuán bueno. Cuán bueno y cuán Y cuán- delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oh, yo creí que era al revés. Que mientras más guerra había entre nosotros era más buena la cosa. ¿Ah? En armonía. No es así. Mientras más guerra hay, mejor estamos. Ahí es cuando la cosa está interesante. Ahí dice en armonía. En armonía. Y dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Amén. Orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros. ¿Usted tiene una necesidad?
hermano, comuníquesela a alguien para orar. Disimulando los defectos. Disimular, eso dice, disimulando los defectos de cada uno de nosotros. Porque yo quiero saber si hay alguno aquí que sea perfecto. Más Si imperfecto. uno se atreve, le voy a decir que es mentiroso. Porque ninguno lo somos. En una palabra, usted va a encontrar en mí un montón de cosas que a usted no le gustan. Que no le van a gustar. Un montón, le digo. Pero hay que pasarla por alto. No, si usted quiere entrarme a piñazo. Si quiere tener piñas. Y le voy a poner el ejemplo más grande. El hermano Dani se el hermano se ríe. Mire, le voy a poner el ejemplo más grande de esto. Dios tomó en cuenta nuestros pecados, En lo absoluto. tomó en cuenta nuestras imperfecciones, pensó en algún momento, ¿será que esta gente se merece que yo mande a mi hijo que muera allí? ¿Alguna vez usted cree que Dios pensó eso? Ningún momento. En ningún momento, hermano y hermana. En ningún momento. Ese es el ejemplo más grande que tenemos. Ah, pero yo no soporto al hermano Dani. Yo le tengo una tija y ese hermano, mire que lo quisiera por el cuello. ¿Ven? Hermano, Porque hay cosas que él tiene que a mí no me gustan. creo que en esto, donde la única forma que Dios se arrepintió, que fue haber hecho al hombre, porque iba de mal. Es malo. Pero ahí hay Pero, la Biblia, como hemos dicho varias veces, hay que ver las versiones. Correcto. En esa traducción no habla de un arrepentimiento como el hombre, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Por Exacto. eso es que yo hago la pregunta. No. Esa es una pregunta que se le había hecho anteriormente al pastor, Mm. pero no sé qué me contestó. Es que mire, Dios habla allí y el hermano lo está explicando bien claro. Dios no se arrepintió como usted y yo nos arrepentimos. Realmente la palabra en hebreo, el original, no dice arrepentirse. La palabra en el hebreo original dice que él se conmovió tanto por la desobediencia del hombre, que no fue que tuvo duda o quiso arrepentirse de haberlo hecho, sino que ¿cómo? Se entristeció Sí, eso de la es. misma manera que se entristece el Espíritu Santo cuando nosotros cometemos pecado. Igualito. Que se Entonces contrista. cualquiera que lee esto Va a creer que Dios, Entonces, pero no tenemos que fue buscar, así. Entonces la Biblia en hebreo. Lo que pasa es que, a ver, vámonos a los atributos de Dios. Correcto. Dios es omnisciente. Sí, Dios conoce el siempre futuro, sabe. pasado, Todo. presente. Él sabe. ¿Cómo podría él arrepentirse de algo que sabe, algo que ya va a suceder? Entonces, cuando escribieron esto, ¿por qué lo hicieron de esta forma? Sí, Bueno, porque estamos hay, muy bien. Bueno, hay traducciones que no son, ya lo hemos Muy explicado. apegadas al original. Exacto. Tenemos que buscar qué traducción para... No, hermana, mire, si usted busca una traducción perfecta, no la va a encontrar. Entonces, No hay traducción perfecta. La única traducción perfecta es la original y ya de hecho esa ni se encuentra. Sí, la del mono. Esa no se encuentra. Por ejemplo, la Torá o el Antiguo Testamento original, ya ese ni existe. Oiga, ya ni existe. Pero hay traducciones más apegadas a lo original. Cuando, por ejemplo, hay muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un celular que lo usamos para un montón de cosas. se declaran miles de la Biblia. Y no lo buscamos, no lo usamos para ver lo original de la palabra de Dios. Ah. Allí usted puede aprender mucho. Usted busca Biblia interlineal. Exactamente. Y ella trae Biblia interlineal. Ella, En el celular. sí. Esa es la que no está separada. No, ahí le van a enseñar cada identificación de cada palabra, porque es que en hebreo y en griego hay una palabra significa varias cosas. Correcto. Entonces ahí le dice usted, por decir, pone esa palabra y le va a aparecer los significados originales de esa palabra y usted Originales. según el contexto va a interpretar. Porque no puede interpretar en ese texto, no puede interpretar arrepentir, porque sabemos que Dios no Por se eso yo me arrepiente. quedé
Pero no puede ser. Le voy a mencionar un verso más conocido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y usted cree que el original dice temor? ¿Usted cree que yo quiero que mi hija me ame a mí porque me teme? ¿Ah? Dios no quiere que usted lo ame porque usted le tiene miedo. No. Dios quiere que usted a Él lo ame porque usted lo respeta. Realmente viene de respeto al original. ¿Se da cuenta? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿cuál tipo de temor? ¿Miedo? No, hermano, porque Dios no quiere que tengamos miedo. Él no quiere que tengamos miedo. En esa parte, en lo que yo aprendí, no sé si está mal, en cuanto a temor a Jehová es el temor, pero a quedar mal con Él. A fallar. O sea, temor a fallarle. O sea, Yo temo fallarle a mi padre porque lo voy a lastimar y como lo amo, no quiero. Como yo le amo, no Y le si quiero uno falla en un fallar. momento y se da cuenta, uno se siente. Como yo le amo, no le quiero fallar. Exacto. No le quiero fallar a mi padre. Ahora, eso del texto de la hermana es bastante curioso, varón, porque yo pensaba lo mismo que ella. No es así. Que se arrepintió de que Dios en ningún pero también momento. pensaba que como Pero Javier, ¿cómo podemos pensar eso? no había estudiado Sí, porque todas no las es- características de ¿Quiere que le diga algo? No podemos arrepentirse. Si Dios se arrepintió de haber creado al pueblo de Israel o a nosotros, entonces yo no le quiero servir a ese Dios porque se arrepintió. Es lo mismo que usted se arrepiente de haber tenido un hijo, Bueno, por pues. eso es A ver, importante los y atributos. caeríamos en la conclusión entonces también de que Dios pecó. Correcto. Porque si se arrepintió, ¿cómo se va a arrepentir Dios de algo que no? Entonces, no sabe Él es igual que uno de todo. nosotros. Es como Es algo. importante saber esto porque quizás Claro, no lo- es yo no importante. había leído, pero yo estaba con esa dudita de que no voy Ahora, a preguntar. Dios Porque a mí me gusta interesarme en saber no se la arrepintió. realidad de la verdad. Ahorita están sacando una cosa a un cantante que supuestamente le dicen cristiano, pero es más mundano. Se hizo un tatuaje donde se colocó Jesús dudó. Y según él dice, se llama Camilo. Según él dice, que eso lo saca del texto en el momento que Jesús está llorando, está en el sufrimiento en el Getsemaní, y dice, bueno, Jesús ahí dudó. El problema es que Jesús no pudo haber dudado porque la Biblia dice que Jesús no pecó y él no dudó ir a la cruz. Exactamente. Entonces, entremos en la conclusión. Siguiendo todo el consejo de este tema, se le hará imposible a Satanás apartarnos del ancla de la fe que está puesta en el fundamento y la roca que es Cristo. Amén. Oiga bien, obedezcamos y dependamos siempre de su gracia, manteniendo una vida constante en oración, aferrándonos a la enseñanza de la palabra de Dios y buscando la comunión con los hermanos en una fraternidad cristiana. Viviremos una vida victoriosa y llegaremos hasta el final del camino que hemos comenzado a caminar, y tendrá un final glorioso el negocio que hemos iniciado con Dios, porque Él es nuestro socio. Es decir, yo no puedo engañar a nadie en ningún negocio porque Él es mi socio. Así es.